creo en una definición de adherencia que no le deja toda la responsabilidad al paciente. Si yo tengo un paciente que está adhiriendo al proceso, pero estamos fallando en el resultado, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Ajuste de insulina, de ratio, sensibilidad, le pongo un monitoreo, pasamos a la bomba. El resultado también tiene que ser de la mano con el equipo de salud, porque si no, esto te va a llevar a lo que sabemos que es un burnout por diabetes. Bienvenidos a Conversaciones Fuera de Rango, el podcast de Fundación Mi Diabetes. Aquí, pacientes, cuidadores y especialistas compartimos experiencias, dudas e historias reales con un mismo fin: construir una mejor calidad de vida con diabetes. Porque incluso fuera de rango, siempre se puede aprender, crecer y acompañar. Muchas gracias a todos por estar ahí en esta nueva temporada de nuestro video podcast Conversaciones Fuera de Rango. ¿Ustedes saben por qué se llama así? Porque tratamos de hablar de diabetes, pero más allá de los límites que nos impone las convenciones sociales, el buen sentido del término. La verdad es que queremos siempre ir un poquito más allá y hablar de diabetes y algo más. Y en esta nueva temporada, a los que les doy las gracias por estar aquí y a nuestros auspiciadores también, que ya los vieron al comienzo, queremos hablar con profesionales de la salud y en este episodio, que no sé si va a ser el primero o el último, así que no les voy a decir qué episodio es, vamos a hablar sobre psicología y diabetes. Y tenemos a una súper invitada que me da mucho gusto que estés con nosotros, Hola, Francisca Marcelo. Mena. Ahí está, ustedes la pueden ver. Francisca lleva mucho tiempo dedicada a este tema de la diabetes, tiene un vínculo bien especial, a lo mejor si nos cuenta por qué está en esto. Y nada, vamos a hablar sobre psicología y diabetes, estrés, adherencia y algunos consejos probablemente para ayudarnos en el diario vivir. Francisca, gracias por estar aquí. Gracias, Marcelo. Bienvenida. Y como siempre pasa en todos los eventos de Fundación Mi Diabetes, yo no te presento, tú te presentas. Por favor, la cámara es tuya. Bueno, hola Marcelo, hola a todos, espero que estén muy bien, gracias por esta invitación. Marcelo ya les dijo, soy psicóloga clínica y de la salud. Llevo 10 años casi trabajando exclusivamente con personas que viven con diabetes tipo 1. He hecho mis estudios de posgrado en diabetes también. Actualmente me encuentro haciendo mi doctorado. ¿Doctorado? Sí, voy en segundo, me quedan 2 años más todavía. Y estoy investigando y desarrollando una intervención para diabetes tipo 1 en Chile. ¿Tú sabes que yo tengo diabetes tipo 1? Así me han dicho. Sí, ¿no? hace Sí. casi 40 años. Mira, Los que no lo sabían, ahora se enteran. No se me cayó el pelo por eso, pero efectivamente tengo diabetes tipo 1 desde 1986. Tenía 18 años. Te cayó el carnet. Yo prefiero decir eso para que la gente haga sus cálculos, porque Claro. yo no sé nada de matemática, me complica mucho. Entonces, en 1986, diagnosticado a los 18 años, que todo el mundo calcule. Claro. Además, van a ver este video podcast, ¿cuándo lo van a ver? ¿Hoy día? ¿Mañana? En podemos 3 ver. años vamos a quedar para siempre en la Podemos venir del estratosfera. futuro. Exactamente, a mirarlo. Sí. Oye, Francisca, otra vez, gracias por estar acá. Felicitaciones por tus logros académicos Muchas y por gracias. participar de Diabeteslandia, como le digo yo. Con esta, eres una de las buenas habitantes de Diabeteslandia. De verdad me da mucho gusto eso. Oye, Fran, entremos en materia, porque igual tenemos poco tiempo. Y quería preguntarte sobre estrés y diabetes. De pronto, ¿cuál es el vínculo? ¿Qué es primero, el huevo o la gallina? Defíneme el estrés. ¿Qué es el estrés? Porque todo el mundo habla de estrés. Yo sé que el estrés viene antes del S4 y después del S2. No. No. Ya comencé. Señor director, por favor, Borren borre eso. Dale. Estrés y diabetes. Bueno, es un gran tema y yo creo que es bueno partir definiendo qué es estrés. Parte de mi doctorado tiene que ver con estudios particularmente en estrés y diabetes tipo 1. Así que, ¿Qué coincidencia? Qué coincidencia. Y lo primero es que el estrés es una respuesta fisiológica del cuerpo frente a situaciones amenazantes, ¿ya? Que pueden ser... lo que es amenazante para mí puede ser no ser amenazante para ti. Pero así como que venga un tigre y te venga Bueno, ya, eso es... Eso es amenazante y de ahí nace y se estudia el estrés finalmente. Okay. La famosa respuesta lucha o huida, que se habla de como que imagínate que eres un cavernícola y que tienes a un tigre delante tuyo. Para tú poder huir, tu cuerpo tiene que secretar una hormona que es el cortisol, que es la hormona del estrés, para que tu glicemia no baje y tú puedas correr. Entonces es una respuesta adaptativa y evolutiva de las personas. Perfecto. El punto es que
antes no había insulina, no sabían que vivían con diabetes, ¿cierto? El cavernícola no lo sabía. No lo sabía, ¿cierto? Ya, okay. Probablemente existía la diabetes en esos años, no tenemos Debe cómo ser. saberlo. Entonces, todas las personas vivimos con distintos tipos de estrés. Estrés chiquititos del día a día, como que tu hijo no se quiera poner las zapatillas para ir al colegio. Eso es una situación estresante. Y vas a secretar cortisol. ¿Para ambos? Para ambos. ¿Para la madre y el para niño? el niño. Ya, ¿Cierto? estamos entrando entonces en esos terrenos de este relacionamiento entre un ecosistema que puede Claro. estar estresado completo en un momento dado. Absolutamente. Todos, Entonces todos. puede haber un estrés colectivo, puede haber un estrés individual. Lo importante para las personas que viven con diabetes es que sepan que el estrés es parte del día a día y que secreta una hormona que es muy difícil de manejar con insulinas análogas en el fondo. Entonces es uno de los grandes desafíos de vivir con diabetes tipo 1, porque en el fondo esa hormona que secreta el estrés es como que es el antagonista. Imagínate como, iba a decir algo de superhéroe, no me acordé de ningún ejemplo, pero imagínense que es como el villano, guasón. el guasón en parte de las glicemias, porque es muy difícil combatirlo directamente. Entonces, así te podría como describir bien... Oye, pero fácil que es el estrés y Y que un- es necesario. claro, porque es una respuesta casi de supervivencia, Exactamente, efectivamente, eso sí. es, me parece súper bien. Oye, pero a ver, ¿y uno puede vivir estresado toda la vida, así como que esto se vuelva crónico, o hay estrés que pasan, o uno de base No, tiene que estar estresado, no sé, para poder sobrevivir, digo yo? sí, es una buena pregunta, no. O sea, si bien hay personas que viven crónicamente estresadas, Ya, no significa que todos los seres humanos necesitamos vivir crónicamente estresados para adaptarnos y sobrevivir. ya, ¿Ya? Hay estrés que son específicos de ciertas situaciones. Por ejemplo, cuando una persona es diagnosticada con diabetes tipo 1, ahí hay un estrés que es puntual y que es biográfico. Es decir, es de cada persona que recibe este diagnóstico en distintas etapas de su vida, y es estresante porque hay una etapa de cambio. Yo me tengo que adaptar, y para poder adaptarme tengo que sentir esa sensación de amenaza y de urgencia. ya. Pero después de un tiempo se espera que la persona se haya adaptado a su condición de vida, que el equipo de salud le haya podido enseñar, haya adquirido herramientas, y ese estrés vuelve a un basal. Y después podemos tener estreses como puntuales, como cruzar la calle, que pase un auto y me asusto. Yo no sé si los espectadores alguna vez han medido la glicemia en ese momento, o si han podido ver en sus monitoreos continuos que va a haber un pic de glicemia en ese momento. Bueno, y la vida diaria de un estudiante, por Y en la ejemplo, vida diaria. enfrentado a un examen, Exacto. a una interrogación, De o el profesionales mismo trabajo, también, claro, exacto, el mismo o sea, trabajo. exponerse a una prueba oral, por ejemplo, un Mm. universitario, esa glicemia va a subir y no hay mucho que podamos hacer. Hay tecnologías hoy día que ayudan a que esa curva no se dispare, pero en el fondo también es importante saber qué es lo que hace el estrés para no frustrarnos tanto, porque por mucho que los pacientes hagan todo bien, a veces hay respuestas internas del cuerpo que generan una glicemia alta o baja, por ejemplo. O sea, tú podéis medir los carbos perfecto, ponerte insulina, hacer todo bien, igual después podéis quedar con hiperglicemia. Ya, pero por ejemplo, si uno se da cuenta, el caso de un estudiante, que efectivamente cada prueba que tiene le va a hacer subir la glicemia, ¿hay alguna forma en que uno podría tener una estrategia así como para decir, ¿sabéis qué? Por último, que no me suba por el estrés, que me suba porque me comí algo Claro, rico o sí. algo así? Sí, hay estrategias. Ya. Y lo importante antes de decir la estrategia Sí. es que sepamos que cuando estamos frente a un estrés como agudo, que puede ser una prueba o una evaluación, la glicemia va a subir porque está esta secreción de cortisol, pero cuando se vaya el cortisol la glicemia va a bajar, sin Ya. insulina. Ah, ok. En Ojo forma con eso, natural. en forma natural. Natural. Exacto, es una respuesta, Mm. como es una reacción a esa hormona. Pero cuando esa hormona se va del cuerpo, la glicemia vuelve a rango, lentamente, claramente. Entonces, habiendo dicho eso, una de las estrategias efectivamente es poder anticiparse a situaciones que yo ya reconozco como estresantes y, por ejemplo, poder anticipar, tener insulina a bordo antes de una prueba o antes de una charla para que esa insulina pueda hacerle el juego un poco a ese cortisol y así no Perfecto. llegar tan alto. Pero aquí no soy doctora. Pero si vas pero- a ser doctora. Bueno, Pero de de otro- otra cosa. de otra cosa, ok. ya. Pero igual la recomendación que yo le doy a mis pacientes es que yo siempre cuento la misma historia, pero yo tenía una paciente que en la antigüedad, cuando las series se lanzaban una vez a la semana, Ya. cuando los domingos daban Game of Thrones, ella llegaba Ya. a 400 esperando la serie. Entonces
Entonces me decía, yo no puedo estar todos los domingos con 400 porque el día siguiente tengo que funcionar. Entonces, Oye, qué buen ejemplo, me encantó. y pasa, no, bueno. Sí, no sé. yo prefiero maratonear. Yo espero que Ya, salgan sí. todos los capítulos y me los veo todos. de Yo hago una. lo mismo porque Ya. soy una persona ansiosa. Ya, ok. Y lo que hicimos con ella, por ejemplo, fue que necesitaba insulina a bordo para no llegar a 400, sabiendo que, que ese evento le generaba ese nivel de estrés. Y no se corregía esa glicemia en una totalidad. Ya. Se corregía, por ejemplo, a la mitad de su dosis, porque Perfecto. sabía que después, cuando terminaba el capítulo, se iba para abajo. Pero con esa estrategia llegaba a 200, no a 400. Mira. ¿Cachai? Entonces, Oye, íbamos jugando. qué buen ejemplo, te lo agradezco porque de verdad además es muy contingente. Yo me Mm. acuerdo que cuando yo comencé en esto de la diabetes, vinculándome a agrupaciones de pacientes con diabetes, de personas con diabetes, claro, de repente los padres contaban de los niños Sí. que estaban, a ver, una película de terror o efectivamente ver una película que estaban esperando cuando no había streaming, cuando había Sí, que pues. esperar el estreno, en ir a ver al cine, por ejemplo, o hasta los mismos videojuegos. Sí. De pronto, la intensidad de un videojuego, de que si te van a matar o no te van a matar, o descubriste tal o cual cosa, o subiste. Claro. Era como, esos son los argumentos Sí. que habían en entonces como para describir y decir, oye, pero ¿les pasa o no les pasa? Y a uno le costaba como encontrar en ese entonces probablemente el argumento científico Exacto. para describirlo. Contarles solo como dato rosa que el Sí, estrés... bueno, me gustó. Dato rosa, señor director, no sé dónde está, póngale aquí abajo. Dato Dato rosa. rosa. El diestrés, que es el estrés específico de vivir con diabetes, Sí. que se define como un afecto negativo, por así decirlo, con las demandas del tratamiento, Mm. se acuñó recién en el 95. Mira, po. O sea, es súper nuevo. O sea, primero se acuña en el 95 y para que llegue a Chile, para que los profesionales de la salud que están vinculados a temas de salud mental en Chile, o sea, Sí. O sea, piensa que nada. fue el 95 y los primeros estudios grandes donde se entrevistó gente y todo fueron en el 2008. O sea, claro, no dice 2008, estamos en el 2025, pero igual en términos científicos y académicos es muy poquito tiempo. Mm. Entonces, Tenemos esos estudios disponibles, están Sí. como para que la gente los vea, Sí, se lo podemos dejar eso. publicados por aquí, por allí, por donde sea, va a estar, Ahí o van en a la aparecer. descripción del video vamos a tener los links para Sí. que lo puedan mirar la gente que tiene más interés en eso. Oye, lo encuentro Y- potente. Y sí, pues y de eso nos ha pasado que hemos podido entender momentos como el primer día de clases. Ya. El primer día de clases los niños van a estar con hiperglicemia, probablemente, o un poco más alto de lo esperable. Y eso no es porque comieron cosas escondidas o porque se portaron mal, es porque están demasiado hiperventilados viendo a sus amigos después del verano. O la situación que también es bien tensa son los cumpleaños infantiles. Los niños a veces no comen nada, pero están todo el día jugando y corriendo Mm. y están tan emocionados que la glicemia también sube. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que hay estrés. Cuando uno piensa en estrés negativo, pero hay un estrés que es positivo. Y, por ejemplo, un cumpleaños se va a liberar cortisol y la glicemia va a subir, pero esa persona no lo está pasando mal. Claro. Entonces, es una respuesta fisiológica y natural del cuerpo, pero no siempre es mala. Mira, eso es súper bueno para los padres, sobre todo. De repente nos Mm. enfocamos mucho en diabetes tipo 1. Después me gustaría si podemos hablar un poquito de adulto también, aunque no sea tu campo más de expertise eso. Pero claro, muchas veces, sobre todo en la época en que no teníamos monitorización continua, o igual, teniendo monitorización continua, de pronto los padres ven en su teléfono la glicemia de su hijo y está para arriba y la primera pregunta va a ser ¿qué comiste? ¿Qué comiste? ¿Cuánto daño puede generar esa pregunta Mucho. considerando que a lo mejor no fue Sí. algo que comió, sino que algo que sintió? Puede haber sido algo que sintió y saliéndonos, claro, de la infancia, la adolescencia, por ejemplo, voy a ir por etapa del desarrollo, Ya. pero los adolescentes tienden a experimentar más hiperglicemia y no es porque hayan dejado de hacer cosas, es porque se están desarrollando y esas hormonas también son antagónicas de la insulina, entonces lo que necesita el adolescente es más insulina. Y lo que solemos hacer es lo que tú decís. ¿Qué comiste? ¿Qué hiciste? ¿No te pusiste insulina? Claro. Y antes de hacer esas preguntas también tenemos que pensar, mi hijo está creciendo, hay la hormona del crecimiento que se secreta desde la preadolescencia hasta al final de la adolescencia, es fatal para como que le hace que la insulina se vuelva agua. Entonces, hay otras variables. Y ya después, si vamos a la etapa universitaria, lo hablamos hace un rato, no lo vamos a profundizar, pero está toda la etapa como desafío de
temporada de exámenes, estudiar, que yo picoteo cosas cuando estudio, o dar una prueba, o un certamen importante. Después la vida adulta propiamente, yo le digo el modo pulpo, porque eres papá o mamá, o trabajas y viajas y haces muchas cosas a la vez, y todo eso puede ir secretando esta hormona. Y sin ir más lejos, pucha, no sé, dormir poco. Dormir poco hace que se secrete cortisol y al día siguiente vaya a estar más resistente a la insulina. Las embarazadas también secretan y la glicemia al principio bajan, después suben un montón. Y así te podría dar millones de ejemplos de la vida cotidiana, que no es para desanimarlos. Qué bueno. Pero es importante. La vamos a invitar a otro capítulo, porque esto da para mucho. Lo voy a dejar deprimido, pero... No, para nada, al contrario. Lo importante Son es desafíos. Exacto, que sepan que hay estrategias para abordar cada una de esas situaciones. Eso es lo importante. ¿Y hay más profesionales como tú en nuestro país? Sí, claro que sí. ¿Sí? Sí. ¿Tan capacitados como tú? Sí. ¿Sí? Ok, ya, pensemos en eso. Y si no, ya dejamos también aquí abajo, Eso. donde en alguna parte, los contactos. ¿Tú tienes una cuenta de Instagram como profesional o no? No, no tengo. ¿Y te gustaría tener? Me gustaría tener, pero no... No tienes tiempo hoy día, además con tu Sí, tema no académico. logro sostener ni mi cuenta personal de Instagram. Ah, ya, ok. Así que... Pero, ok, Pero ya, bueno. no importa. Pero mira, Tengo un mail. Tienes un mail, Tengo ya. un mail. Y lo responde. respondo. Lo responde. Máximo me demoro 3 días en responder ese 3 mail. días, Sí, wow. es mi Wow. deadline personal. Ok, perfecto. Tal vez podemos dejar el mail Sí. para que te hagan alguna consulta entonces. Oye, bueno, estamos conversando con Francisca Mena, psicóloga, especialista en diabetes y como se dan cuenta tiene mucho que contarnos. Hay un concepto que siempre surge, Fran, que tiene que ver con lo que se llama la adherencia al tratamiento. Y como que siempre está ligado, o yo lo veo con la experiencia que tengo y todo, lo veo muy ligado precisamente a temas de salud mental, porque a veces la adherencia no es dejar de ponerse insulina porque no quiero ponérmela. A veces no están las condiciones, hay algo que no me motiva, que no me dan ganas, esa búsqueda, así como busco mi destino, así como que hay que encontrar una razón a veces para inyectarse insulina. Probablemente en mi caso... El seguir un buen tratamiento tenía que ver con formar una familia, tener hijos, cumplir esos sueños que tenía esta generación mía, no esta generación de ahora que lo único que quiere es viajar y tener una cuenta de Instagram con 0 publicaciones, por ejemplo. Claro. Pero a ver, ¿qué nos puedes hablar un poquito de eso, del tema de la adherencia? Porque yo soy bien crítico de cuando se hablan en los congresos médicos, de como que todo es culpa del paciente. Sí. Y ahí quedamos, pues, y yo veo ahora con la irrupción de profesionales como tú, que por lo menos están apareciendo más respuestas que nos dan algo de favor a nosotros también. Yo creo en una definición de adherencia que involucre que no le deja toda la responsabilidad al paciente. Para mí la adherencia a un tratamiento es el trabajo en conjunto entre el paciente y el equipo médico. Porque si el paciente no está logrando algo, yo me pregunto... ¿Qué hizo ese equipo de salud? Voy a hablar de equipo de salud, no equipo médico. Sí, para integrarnos a todos. Estamos pensando en nutricionista, enfermera, claro, etcétera. Como también, 4 al menos. 4 al menos. Ojalá, sí, en todas partes. En todas partes. Sí. Y 5 con nosotros, un equipo para jugar baby. Sería lo ideal, claro. O básquetbol. Estamos listos. Básquetbol. El ideal ahí sería también preguntarse qué es lo que no hemos entregado como equipo que el paciente le está pasando estas cosas. Entonces... de hecho, cuando yo pienso en adherencia, la gente suele pensar en un resultado. Hemoglobina glicosilada, tiempos en rango. Es lo que el sistema nos ha impuesto. Exacto. Y vemos los consensos, vemos Sí. las guías clínicas del MinSal. Sí. Y yo pienso en la adherencia mucho más enfocada en el proceso que en el resultado. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo un paciente que se mide la glicemia, que se pone insulina, que cuenta carbohidratos y hace ese proceso, es un paciente que adhiere, aunque el resultado tal vez no sea el óptimo. El trabajo ahí es, el equipo de salud tiene que pensar, si yo tengo un paciente que está adhiriendo al proceso, pero estamos fallando en el resultado, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Ajuste de insulina, de ratio, de sensibilidad, le pongo un monitoreo, pasamos a la bomba. Por eso es un trabajo en equipo. Entonces, yo siempre trato cuando hago psicoeducación como, a ver, pero enfoquémonos en el proceso. Y después vemos el resultado. El resultado va a llegar si el proceso está. Entonces, el resultado también tiene que ser de la mano con el equipo de salud. Porque si no, esto te va a llevar a lo que sabemos que es un burnout por diabetes.
me quitaste la palabra de la boca, porque justamente iba para allá, pensando en este cansancio, en este hastío que de pronto uno puede sentir. A veces, no sé, de repente como que la misma sociedad o el sistema te tilda poco menos que de fracasado si tú no eres capaz de enfrentar esto, porque además somos guerreros, somos valientes, somos superhéroes, pero sin capa. Yo disto mucho de eso. Yo, con todo el respeto que me merece la audiencia, en donde hay guerreros dulces, amargos, como sea, superhéroes sin capa, que valiente, se está pinchando, oye, ¿cómo puedes soportarlo? En realidad yo no podría. Hay cosas peores. No hay cosas peores. En fin, siempre como que el fallar en algo es culpa nuestra y no podemos plantearnos frente a la sociedad como que fallamos, como que no podemos. Y ahí uno dice, oye, pero estoy agotado, o sea, yo me canso, igual me canso. La primera vez que tuve una consulta de salud mental relacionada con la diabetes fue cuando postulé el 2017 para seguir la continuidad de tratamiento con la bomba de insulina. El 2017. Llevaba literalmente 36 años con diabetes. Sí. Y nunca antes tuve nada. Pero en esa consulta, recapitulando la historia para atrás, me di cuenta que pasé por varios periodos durante mi vida en que caía en la definición de burnout. ¿Nos puedes hablar un poco de esa definición a lo mejor? Y cómo sale uno de ahí? No es sencillo, yo sé que no es sencillo, no, sí, es un gran tema, podríamos tener otro capítulo, vamos a tener otro capítulo, señor director, podemos tener otro capítulo, la producción, ¿qué dice? Dice que sí, le damos nomás. El burnout es una palabra en inglés que alude a como que te quemaste. Como te quemaste con algo. Estás tostado. Exacto. Tostado. Sí, eso. Y hablamos de burnout porque es más corta. A mí no me gusta esto como de ocupar palabras gringas en Chile, pero decirte que también puedo decir que están quemados con la diabetes, pero más elegante el burnout. Yo tengo la impresión de que las personas somos nuestro peor jefe y somos muy duros con nosotros. En todo orden de cosas. Desde el trabajo, desde la familia. Sí, somos autoexigentes. Sabemos que lo podemos hacer mejor. Claro, pero ¿qué pasa? O creemos que lo podemos hacer mejor. Claro, ¿qué pasa cuando se vive con algo que es 24/7, 365 días sin feriado? Yo siempre hago esta pregunta cuando estoy con una audiencia de médicos y les digo, levante la mano, ¿quién se ha lavado los dientes todos los días de su vida en la noche? Todos los días, sin falta. No hay nadie que logre levantar la mano. Y le digo, ya. Eso no lo puede hacer una persona con su insulina basal. Eso que está ahí metido en la cama y está ahí calentito. Y se me olvidó, no me la voy a poner. No me puse la lenta. Claro. Y ahí tenés que pelear con tu yo y tu otro yo de... Me levanto muerto de frío a buscar la insulina porque además no la dejé en el velador, la llevo en cualquier parte de la casa. Tengo que ir a buscar dónde está o no me la pongo. Y cuando eso se complementa con un equipo de salud que está recriminando, que no te entiende, que no te valida, que no ve tus esfuerzos, sino que solo se enfoca en el resultado, se transforma por desarrollar este burnout que es que te quemáis. Y que estáis cansado, no eres capaz de hacerte un nanay y decirte lo estáis haciendo bien, sino que, filo, ¿para qué lo voy a hacer? Si igual me van a rotar, si igual me va a pasar esto. Y empezamos a desarrollar estas estrategias que a veces duran 2 semanas de no inyectar. Sí. Y a veces se puede mantener por largos periodos de tiempo. Y eso es peligroso porque sabemos que un control fuera de metas puede generar complicaciones a largo plazo. Y lo otro que es peligroso es que siempre nos han hablado mucho del temor a la hipoglicemia, pero la hiperglicemia también genera daños a largo plazo y sobre todo a corto plazo a nivel como neurofisiológico genera interacciones con nuestro cerebro, entonces se ve afectada todas las funciones ejecutivas, la toma de decisiones, la memoria, la atención, la concentración. Entonces, ¿cómo voy a tomar una buena decisión si yo le digo a mis pacientes, si estáis chapoteando en azúcar? Entonces, el burnout es difícil de combatir, no imposible, y lo mejor ahí es poder ser flexible, que tu equipo sea flexible contigo, y tal vez si siempre hay sido un paciente que ha tenido sobre un 70% del tiempo en rango, de verdad, no va a pasar nada si está ahí 3 meses con 60% del tiempo en rango. Permítetelo.
mientras Date eso no ese se espacio. sostenga Por a largo supuesto, plazo. Pedir por supuesto. ayuda. Sí. Eso te iba a preguntar, de pronto, ¿cómo ves tú el tema de las redes de apoyo ahí? Porque para mí el tema de crear comunidad ha sido como fundamental, o sea, desde la cosa práctica, en el sentido de que me faltó insulina, el día domingo se me quebró el frasco mientras me iba a inyectar, y hoy día pensando en la tecnología, una cánula, un sensor o cosas por el estilo. Pero también en el poder hablar con un otro sin tener que explicarle el detalle de lo que me está pasando porque me va a entender. Sí. Porque de pronto, aquí yo no hablo de empatía, a mí no me gusta hablar de la empatía entre nosotros. Porque de repente un padre que tiene un hijo con diabetes tipo 1, yo no tengo mi hijo con diabetes tipo 1, entonces no puedo sentir lo que ese padre siente. Sí puedo sentirlo desde el punto de vista del padre, pero él no tiene que explicarme por qué se tiene que levantar a las 3 de la mañana, la angustia de ver una hipoglicemia en su hijo a las 3 de la mañana temblando, tener que preparar a lo mejor un glucagón, partir, a donde sea, en fin. Pero sí el poder verbalizar eso con un otro que no te va a cuestionar, para mí es clave, es lo mejor que le podía pasar a mi diabetes, conocer a otros. A mí me tomó 6 meses conocer a una persona con diabetes cuando fui diagnosticado, el año 1986. Sí. La verdad es que se ha visto que las redes de apoyo son fundamentales, yo lo veo en mis pacientes. Hay pacientes que yo les digo que son más alérgicos a conocer a otras personas con diabetes, pero eso también tiene que ver porque su vida está muy diabetizada, entonces no quieren estar más diabetizados con amigos con diabetes. Pero lo que sabemos y lo que yo he visto es que la gran mayoría de las personas logran bajar su ansiedad y bajar el burnout compartiendo experiencias similares con otros, porque también empieza a pasar no soy el único, a mí no es la única que me pasa esto, puedo hablar sin tener que explicar cosas, y todo eso va generando, yo digo que como una reacción media balsámica, de sentir no estoy solo y no soy el único del barrio, de la vida que le pasa estas cosas. Y lo otro es que también tiene que ver con los profesionales. A mí una de las cosas que más me dicen mis pacientes es como, qué bacán que no tener que explicarle a la psicóloga qué es la Lantus, qué es pincharse, qué es la tresiva o qué es el conteo o el índice glicémico. Y que muchos psicólogos me dicen, pero ¿será necesario? Sí, si alguien psicólogo está escuchando esto, es necesario hablar el mismo lenguaje. Y eso es en todo orden de cosas. Como lo podría extrapolar a muchas cosas, pero hoy día estamos en diabetes. Ahora, a ti igual se te facilita un poco con tu vida diaria extrapolar. Sí. Marcelo está haciendo una broma porque yo en estos años con diabetes conocí a mi pareja que también vivía con diabetes. En estos años trabajando con diabetes, Fran no tiene. No, yo no tengo. ¿Te gustaría tener? Objetivamente. Objetivamente no. No es cierto. A nadie le gustaría tener. No, yo me saco el sombrero y admiro a todas las personas que viven con diabetes porque yo sería una muy mala paciente con diabetes. Me admira. Oye, Fran, vamos a estrenar en esta nueva temporada de Conversaciones Fuera de Rango. Gracias por estar ahí. Estamos conversando con la psicóloga Francisca Mena. Vamos a estrenar una sección que todavía no tiene nombre, así que la vamos a bautizar porque además este va a ser el primer capítulo. No sé cuál vienen después, no tengo idea, no puedo hablar. Creo que son 5, señor director. ¿Son 5? Ok. Pero tenemos el primer capítulo y tenemos una sección que la podríamos llamar así como que las personas quieren saber. Ya, me gusta. Así como pues, la calle pregunta, así como la calle baila, había unas cosas bien antiguas. Ahí sí se me cayó el carnese. Las personas quieren saber. Y tenemos un par de preguntas de personas que se conectaron ahora y nos mandaron sus videos. ¿Fue así? ¿En serio? ¿Estaban viendo esto y nos mandaron sus videos? Pero mira. O sea, maravilloso. Así que vamos a verlos ahora mismo. Hola Fran, hola Marcelo, acá Tania de Mamás con Diabetes. Quería pedirles recomendaciones de cómo hacer más fácil la transición entre un embarazo con diabetes tipo 1 y el puerperio o cuidado de un recién nacido. Cuando estamos embarazadas, lo más importante es nuestro control y somos muy rigurosas con la alimentación, las porciones, los horarios, el conteo de carbohidratos, corregir las altas, etc. Pero cuando llega un recién nacido, ese pasa a ser el foco y a veces no somos tan diligentes en corregir. Comemos lo que podemos, a la hora que podemos y lo que está a mano. Entonces, el control de repente se hace medio difícil. ¿Cómo puedo seguir cuidándome y a la vez cuidando un recién nacido en carga mental y no sentir que estoy fracasando en ambas cosas a cada rato? Tania Díaz.
Ella es presidenta de la Fundación Mamás con Diabetes. Muchas gracias, Tania, por los saludos. Estuvo en la primera temporada, pueden ir a ver. Tenemos unos videos ahí muy buenos, muy entretenidos con Tania. ¿Qué le podemos decir a Tania? Que tiene esta comunidad y me imagino que la pregunta obviamente va por allá y le debe surgir mucho en su chat de WhatsApp, que a veces está on fire, ella me lo ha contado. Es súper... Ella es muy cuadradita con todas estas cosas, y está muy preocupada. Le habría encantado estar presente acá, ¿no es cierto, Tania? Bueno, no se pudo. El presupuesto no nos dio este año. pero por lo menos tenemos la pregunta. A ver, es un tema, ¿no? Sí. Hola, Tania. Gracias por la pregunta. Es un temazo. Porque... Otro capítulo completo. Sí, o sea, porque esto puede ser... Embarazo y diabetes y salud. Psicología perinatal... ¿Sí? Embarazo y diabetes tipo 1 es otro mundo complejo. Me encanta lo que han hecho con Mamás con Diabetes. Encuentro a propósito de lo que hablábamos de los pares. Y es difícil responder a esta pregunta porque, si no me equivoco, Tania preguntó por recomendaciones para esta transición, ¿cierto? Y la verdad es que yo creo que lo primero que diría es que es una transición. Y de repente... hay que permitirse fallar en ambas cosas, porque ahí está el problema. O sea, ¿cómo enfrentarlo sin fallar en ambos? Sí. Ese nivel de autoexigencia que a veces tienen, sobre todo sintiéndose que están cuidando a este nuevo ser. Sí. Es que yo creo que... Viniendo de un cuidado tan especial con uno, con ella, durante el embarazo, que es heavy. El embarazo con diabetes, para lo que no saben, es una etapa muy desafiante, porque el primer trimestre aparecen muchas hipoglicemias, después aparece la placenta y empiezan las hiperglicemias, la resistencia a la insulina, y efectivamente yo he tenido la suerte de trabajar con muchas mujeres con diabetes que se han embarazado y en todo su puerperio, lactancia, y sé lo difícil que es el embarazo, y a propósito de que creo que se percibe como una falla después del parto, porque es muy fácil durante el embarazo saber si lo estoy haciendo bien o mal, porque tengo que estar entre 70 y 140. Entonces, lo bueno y lo malo está muy claro, pero después del parto, las zonas son grises. Nebulosa. Es una nebulosa. Ya, sí. Es una nebulosa. La lactancia se caracteriza por tener más hipoglicemias, o sea, es como volver al primer trimestre, y por eso es que yo, más que hablar de fallo, yo creo que es confuso saber si lo estoy haciendo bien o mal, porque no hay zonas grises, o sea, hay mucha zona gris en el fondo. Entonces, creo que lo importante en esa etapa, uno, es hacerse cariñito a uno mismo y decir, estoy haciendo lo mejor que puedo, pero también reconocer que es una etapa difícil y desafiante, que me estoy cuidando a mí y estoy cuidando a otro ser vivo que depende de mí, ¿cierto? Que más que hablar de falla, es como... Y si bien entiendo cuando la Tania habla de sentir que es fracaso, es que inmediatamente después del parto volvemos a los rangos antiguos. Tenemos otro rango, ¿cierto? 70, 180, y como hablábamos antes, tal vez es una etapa, estuvimos tan bien que es una etapa donde tal vez me puedo permitir más flexibilidad. Me puedo permitir tal vez un poquito más de tiempo en rango, sobre el rango, sí. Porque por eso hablamos acá en conversaciones fuera de rango. Puedes estar fuera de rango. Puedes estar fuera de rango y a tu agua no le va a pasar nada. Y si a ese periodo lo puedes acompañar de una tecnología, mucho mejor. De hecho, justo hoy día tenía la conversación con otros profesionales del área que yo estoy ahí tratando de maquinar un proyecto porque se aprobó el monitoreo continuo para embarazo, pero pucha, la lactancia es súper difícil, y se los vamos a quitar en ese periodo. Entonces, vamos a hablar de eso en unos próximos capítulos también, así que no me hagas spoiler, pero hagamos el proyecto, vamos. Eso. ¿Necesitan los pacientes? Eso. Vamos. Pero la maternidad yo creo que nadie habla de la maternidad con diabetes tipo 1. Se habla del embarazo, se habla de la lactancia, pero ¿quién habla de la maternidad con diabetes tipo 1? Qué buen punto. Cuando te pasáis el bolo, te inyectáis y tu guagua se hizo caca hasta la espalda y en verdad obvio que le va a ir a limpiar se te olvidó, te olvidaste. O sea, yo tengo amigas que de repente tienen las bombas que necesitan calibración, por ejemplo, los sensores. Claro. Todo el día piteando la calibración porque no han tenido un minuto para poder medirse la glicemia capilar. Entonces, o sea, qué admirable igual. Sí, pero... y lo siguen haciendo lo mejor que pueden y el proceso sigue siendo el mejor que pueden. Entonces... como que mi recomendación es entender que es una transición y que no vas a poder seguir con el mismo rango estrecho con el que estuviste en el embarazo en tu posparto,
que hay además una secreción hormonal importante, una lluvia hormonal, mejor dicho, postparto, y aceptar que tus rangos van a variar y que eso no es fallar. ¿Escuchaste, Tania? Gracias, Fran, por eso. Oye, vamos con otra pregunta Ya, pues, para ir bacán. terminando. Veamos la pregunta, señor director. ¿Quién nos mandó ahora un video? Hola, ¿cómo están? Por acá, Noelia Pozo. Les quiero contar que soy mamá de 2 hijos con diabetes, Benjamín y Nicolás. Te aprovecho de saludar, Marcelo, y también a tu invitada, la Fran, que aprovecho de hacerle una pregunta para ver si nos puede orientar a mí y a muchos papás que pueden estar viendo esta transmisión. A veces nos suele pasar aquí en la casa que nuestro principal tema de conversación es la diabetes. ¿Ya? Benjamín, cuando te pinchaste, te corregiste, sonó la alarma, no sé, cuántos carbos, todo lo que se habla en una familia con diabetes. Y a veces es súper fome vernos solamente en esto, ¿ya? También nos gusta hablar de otros temas, pero suele pasar que llegamos siempre al mismo punto, la diabetes. ¿Y qué es lo que pasa con esto? Que yo siento que al ser este nuestro principal tema, en mi familia se produce mucha ansiedad. Yo me siento muy ansiosa. Esa ansiedad se la transmito a mis hijos y es fome que no podamos llegar a olvidarnos un rato de este tema, que si bien es fundamental manejarlo de una buena manera, pero también quisiéramos saber, no sé, de qué hablaron con tus amigos, qué ramos que tuviste en la U, no sé, cualquier otra cosa, que lo intentamos, pero cuesta. Entonces, Fran, ¿tú nos podrías ayudar a orientarnos como para poder bajar un poquitito ese estrés y esa ansiedad familiar? Gracias, Noé, por esa pregunta. Noelia es de Rengo, la conocimos ahí a través de nuestro grupo de Advocate, pero una mamá súper aperrada, así como todoterreno, seca en lo que hace, apoyando a otras también. Y no me sorprende lo que nos está preguntando, Fran, ¿qué le podemos decir? Bueno, primero, hola Noé, gracias por la pregunta. Yo creo que una pregunta que va a interpelar a varias personas que puedan estar escuchando. Con uno, ya un hijo con diabetes, ya un hijo es difícil, para que vamos a andar con cosas. Un hijo adolescente ya es difícil, uno con diabetes ya es difícil, 2 con diabetes, y partir desde ahí, ¿cierto? Y yo creo que acá respondería tomándome de 2 cosas. Lo primero es que, Noé, tú hablaste de que tú reconoces tu ansiedad y de repente también es importante revisar esa ansiedad. Dentro de lo mucho que me gusta trabajar en diabetes, hay una población que no está vista en diabetes y que son los cuidadores de personas que viven con diabetes. Y esos son ustedes, eres tú, Noé. Eres una cuidadora no remunerada de una persona que viven con una condición crónica y no sé a qué edad debutaron tus hijos, a qué edad fueron diagnosticados, pero una de las etapas más difíciles es chiquitito, es la que está atravesando la Noé. Porque durante mucho tiempo tú viste todo lo que hacían y todo lo que ellos hacían pasaba por ti y ellos ahora están grandes, entonces tú quieres seguir estando ahí encima, pero ellos claramente no quieren por etapa del Independencia. desarrollo. Entonces ahí es donde tenemos que trabajar con los cuidadores también, de que puedan confiar en lo que ya enseñaron, seguir estando ahí, porque el cerebro de sus hijos se termina de desarrollar a los 25 años. No son mini adultos, son adolescentes con diabetes y lo ideal es que los papás sigan estando ahí, pero yo que como en una versión más satélite, un poco más atrás para apoyar si se le tapa la cánula, se le queda la insulina, etcétera, pero empezar a ampliar un poco este círculo como de, imagínate el sistema solar, como que ya no me sé el sistema solar, pero imagínate que no sé qué planeta es el que está más cerca del Sol, pero empezar a alejarnos Mercurio, un poco. ¿no? Señor director, ¿me puede confirmar? Chat, GPT, creo que Mercurio. Ya, y empezar a alejarse Hasta un poco. llegar a Plutón y Urano por allá, bien al fondo. En términos de la diabetes, porque están en una etapa del desarrollo donde el cuidador ya no es la figura primaria, ya no quiero estar cerca de mi cuidador, quiero estar cerca de mis amigos. Entonces yo ahí recomendaría siempre a los cuidadores cuando estén atravesando estos momentos como ir a revisar lo que a mí me está pasando con este hijo que está creciendo y ya no puedo estar todo el día mirando su diabetes. Y lo otro tiene que ver con lo que... La segunda parte de la respuesta tiene que ver con lo que hablamos antes, una palabra que yo ocupé, y es que no podemos diabetizar la vida. Yo soy majadera, Marcelo me conoce, pero no son diabéticos, son personas con diabetes. Su identidad va mucho más allá. Entonces, imagínate que yo te esté hablando ahora de cómo me fue en mi doctorado, estoy bien balá contándote y tú me diste. Te voy a mandar a la punta del cerro.
real a la punta del cerro. Entonces, es poder ver a tu hijo más allá de su diabetes, porque tienes que poder conocer a esta persona, porque después ese hijo se va a ir y no vayas a saber quién es, solo vas a saber de su diabetes, pero no vas a saber qué le gusta. Cuesta, yo creo, Fran, mucho. porque estamos pensando en alguien que ha vivido, sobre todo los más chiquitos, toda su vida así. Sí, po. Y llega un momento en que tienes que delegar además, o sea, ¿confías o no confías? ¿Lo entrenaste bien o lo entrenaste mal? O sea, hay mucho, yo creo que el tema del cuidador es clave. No Y digo que ahí sea están fácil, muy, sí. muy dejados del sistema en términos de cuidado. ¿Tú tienes experiencias con cuidadores? ¿Existe a lo mejor una red de apoyo de cuidadores? Bueno, sabemos que hay leyes respecto de cuidadores con otras patologías Sí. también. O sea, es un tema país el tema de los cuidadores, sobre todo con niños con otro tipo de patologías que son más invalidantes inclusive. Pero siempre ha estado ahí en la palestra y es como todo se hace para la persona con diabetes. O sea, hasta las actividades de las agrupaciones, de pronto nosotros hemos caído en eso a lo mejor también. Mi tesis doctoral es en cuidadores de niños, niñas y adolescentes con diabetes tipo 1. Es una intervención que estamos desarrollando a propósito de lo que tú acabas de decir, porque finalmente yo trabajo con todas las poblaciones, niños cada vez menos, adolescentes y adultos. Y la verdad es que ese adulto que fue diagnosticado en la infancia, muchos de los problemas de salud mental que traen también tienen que ver con la relación que hubo con la diabetes durante su vida. Y obviamente estos cuidadores hacen lo mejor que pueden con lo que tienen. Y es nadie piensa en ellos, efectivamente. Entonces, es importante ir a mirar a estas personas, a estos cuidadores, que hay ley de cuidadores para depresión, para autismo, para distintas comorbilidades, y la diabetes tipo 1, los cuidadores de niños, niñas y adolescentes con diabetes tipo 1 no está dentro de ello. Y es una zona compleja porque nosotros hablamos de una condición, pero los que tienen hijos pequeños con diabetes tipo 1 saben que tienen que estar 24/7 sobre ellos. Entonces sí, no es fácil lo que yo digo, pero por eso el ejercicio ojalá se pueda acompañar de un profesional que te pueda ayudar a mirar lo que a ti te está pasando. Y si esto se puede acompañar de tecnologías, mucho mejor. Porque la tecnología, en el fondo, ¿para qué le vaya a preguntar cómo estuvo si tú ya lo estás viendo en el celular, por ejemplo? Ir trabajando que tu hijo vuelva a ti. Porque entre más lo ahogues con la diabetes, menos va a volver a ti. Es Mira, difícil. gran mensaje final, Fran. Quiero agradecerte por haber venido a este primer capítulo. Tuviste el privilegio, el honor. Y te voy a regalar, así como que en Viña regalan la antorcha de plata, te vamos a regalar el Muchas remolino. gracias. Vamos a hacer alguna vez un remolino dorado, fíjate. Eso. Vamos a hacer el remolino dorado. No, mira, está como ¿Mira? fallando un poquito, está No, como ya, fallando. lo vamos a hackear. Pero ahí está la explicación, además, por qué es un remolino, Bacán. porque es nuestro logotipo. De verdad te queremos agradecer mucho, Fran, por haber estado. Es un gran tema, salud mental, diabetes, estrés, adherencia. Son temas de los que tenemos que hablar. Y a veces, por vergüenza, a veces no se hablan. Y la gente no sabe que está bien estar mal. Y pedir ayuda o tener conciencia de eso es como el primer paso para tratar de mejorar. Agradecemos a Fran y los dejamos a ustedes invitados a un siguiente capítulo de Conversaciones Fuera de Rango. Recuerden que compartir la diabetes siempre hace bien. Esto fue Conversaciones Fuera de Rango, el podcast de Fundación Mi Diabetes. Aquí, pacientes, cuidadores y especialistas compartimos experiencias, dudas e historias reales con un mismo fin: construir una mejor calidad de vida con diabetes. Porque incluso fuera de rango, siempre se puede aprender, crecer y acompañar.